En el siglo XVI, después de la expulsión de los judíos sefaradíes de España en 1492, estas comunidades encontraron refugio en diferentes países, estableciendo nuevas raíces lejos de su tierra natal. Algunos se asentaron en el reino de Nápoles, de donde serían expulsados en 1541, acusados de propagar la peste y la sífilis, y luego se refugiarían en Roma. En el caos de la diáspora sefaradí, Roma se convirtió en un lugar ambiguo para los judíos. Aunque inicialmente acogió a algunos de ellos, pronto se volvió una trampa, especialmente bajo el reinado del cardenal Pietro Carafa, conocido como Pablo IV. Bajo su mandato en 1555, los judíos de Roma fueron confinados en un barrio separado, el gueto, enfrentando restricciones y persecuciones. La intolerancia religiosa se intensificó y muchos judíos se enfrentaron a la trágica realidad de la Inquisición. Con la muerte de Pablo IV no mejoraron las circunstancias de los judíos en Roma. Otro inquisidor general, el cardenal Michel Ghislieri, también conocido como Pío V, ordenó la expulsión de todos los judíos de los estados pontificios en 1569. Los desterrados buscaron protección en el mismo lugar en donde los expulsados de Nápoles la habían hallado, el ducado de Ferrara. En medio de esta persecución, los judíos expulsados encontraron esperanza en el ducado de Ferrara, gobernado por Ercole II d'Este y su esposa, la princesa Renata. Renata, una erudita y discípula del humanista Lefebvre d'Etaples, quien tradujo la Biblia al francés, abrazó el protestantismo y brindó apoyo tanto a los protestantes como a los judíos que huían de la Inquisición. Este pequeño estado se convirtió en un faro de tolerancia religiosa en una época de creciente intolerancia. En este contexto de protección y diversidad, nació la Biblia de Ferrara en 1553. Esta publicación se trata de la versión ladina del Tanaj utilizada por los judíos sefaradíes. Fue costeada y realizada por Yom Tov Ben Levi Atías, el converso portugués conocido también por su nombre Álvaro de Vargas, que era un tipógrafo, y Abraham Ben Salomón Usque, que era un converso portugués, que también tenía un nombre no hebreo, no judío, de Duarte Pinel. Él fue el traductor y estuvo dedicada la versión de Ferrara a Ercole II d'Este, duque de Ferrara. La esposa de Ercole, Renata de Francia, era protestante y ella era la hija de Luis XII de Francia. Esta traducción estaba destinada muy probablemente para el uso de judíos que habían huido de la Inquisición española, como mencionamos. Esta versión es, de hecho, una revisión de una traducción que había circulado durante mucho tiempo entre los judíos españoles. La Biblia de Ferrara se titula más formalmente Biblia en lengua española, traducida palabra por palabra de la verdad hebraica por muy excelentes letrados, vista y examinada por el oficio de la Inquisición, con privilegio del ilustrísimo señor duque de Ferrara. Aunque en la portada de la Biblia se dice vista y examinada por el oficio de la Inquisición, eso fue solamente un artificio de los impresores para darle cierta legalidad. En realidad, la Inquisición nunca habría tolerado la circulación de una Biblia así, obviamente. Vale la pena aclarar que Reina mismo utilizó la Biblia de Ferrara para ayudarle en su traducción del Antiguo Testamento, mientras que realizó su propia traducción del Nuevo Testamento griego. Reina mismo escribe en su versión de la Biblia de 1569, la Biblia del Oso, en su amonestación al lector.
Cita: de la vieja traslación española del Viejo Testamento impresa en Ferrara nos hemos ayudado en semejantes necesidades más que de ninguna otra que hasta ahora hayamos visto, no tanto porque ella siempre ha acertado más que las otras en cosas semejantes, cuanto por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos, como están en el mismo texto, en el cual es obra digna de mayor estima. Cuántas hasta ahora hay, y por esta tan singular ayuda de la cual a las otras traducciones no ha gozado, esperamos que la nuestra, por lo menos, no será inferior a ninguna de ellas. Uno de los detalles en la Biblia de Ferrara que muestra su carácter judío religioso es que el nombre de Dios, o el tetragramatón, es traducido, o más bien representado, por la letra A, que tiene que ver con Adonai, que es lo que se lee cuando leemos el tetragramatón, de acuerdo a la tradición judía. Nótese también que igualmente la palabra Dios aparece siempre traducida como Dio, sin la S. Es muy importante resaltar nuevamente el tema de la audiencia para la que esta traducción había sido realizada, ¿sí? Que es muy pero muy relevante a esta historia. En tratados como los escritos de Shaul Levi Morteira, Isaac Orobio de Castro, o en los diversos géneros polémicos cultivados por Abraham Gómez Silveira, la presencia de la Biblia de Ferrara puede detectarse fácilmente. En este género, la elección de una traducción de la Biblia no carece de importancia. Levi Morteira observó que la aspereza de la traducción de Ferrara había llevado a muchos antiguos conversos a utilizar la Biblia en español del fraile, haciendo alusión a la revisión de la traducción contemporánea de Casiodoro de Reina de 1569 en Basilea, y también la revisión de Cipriano de Valera, publicada en Ámsterdam en 1602. Sin embargo, en obras como su Tratado sobre la verdad de la ley de Moshe, Morteira no pudo otorgar cortesía a la traducción cristiana, ya que el objetivo de su obra era precisamente fortalecer a los antiguos conversos contra los intentos de conversión de los protestantes. La Biblia de Ferrara fue, por lo tanto, un símbolo del judaísmo y estaba claramente presente mediante citas. Al mismo tiempo, a partir de algunos ejemplos de escritores de esa época como Morteira, Orobio, Gómez Silveira y otros, se puede deducir que todos adaptaron el texto de Ferrara para que fuera más comprensible y apareciese más pulido, podría decirse, de modo que su audiencia no se alejara de la verdad hebrea a través de un texto que podría parecer demasiado misterioso. La Biblia de Ferrara es un tesoro lingüístico y cultural. En esta traducción, el judío español adquiere un carácter único, influenciado por el sistema de traducción hebraizante que preserva la esencia del hebreo original. Aunque de Vargas y Duarte Pinel no fueron los traductores originales, su iniciativa dio lugar a una adaptación creativa de las traducciones previas en castellano medieval. La Biblia de Ferrara es más que un texto religioso, es un símbolo de perseverancia y diversidad en un momento histórico de intolerancia. A través de sus páginas vemos el ingenio y la creatividad de una comunidad que luchó por preservar su identidad y su fe. Al explorar este texto histórico, honramos la memoria de aquellos que desafiaron las adversidades y dejaron un legado duradero para las generaciones futuras.